Dios les bendiga, iglesia. Oremos. Padre, tu palabra es santa, es perfecta. Tu palabra es buena, Señor, y útil para edificar a tu iglesia, Señor. Yo no soy nada, yo no tengo absolutamente nada que ofrecer para de alguna manera aportar algo a tu iglesia. Pero tu Espíritu, Señor, sí. Hoy clamamos, Señor, para que por medio de tu Espíritu, Señor, tú edifiques a tu iglesia. Que podamos ver tu gloria, Señor, en la palabra leída. Que podamos, Señor, conocer tu carácter, conocer tu poder, Señor. Que podamos salir de aquí, Señor, adorándote, exaltándote, Señor, pero también confiados en tu poder y en la obra de tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos, Señor, mientras predico la palabra, Padre, y meditamos, Señor, en ella. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Mateo, este libro del cual mi hermano Danis acaba de leer el capítulo 2, fue escrito aproximadamente a mitad del siglo I y como su nombre bien lo indica, fue escrito por Mateo o Leví, un personaje que vemos precisamente en los evangelios y que fue un discípulo de nuestro Señor Jesucristo. La intención de Mateo es presentarnos a Jesús como el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Las citas y las referencias al Antiguo Testamento a lo largo de todo el Evangelio son abundantes. De hecho, no debe de ser extraño para nosotros que Mateo comience su Evangelio, el capítulo 1, con una genealogía de Jesús, el hijo de David, como se esperaba, ¿verdad? Para de una forma contundente probar que este Jesús es el Mesías prometido y esperado del linaje de David. El libro entonces termina con la gran comisión, donde nuestro Señor envía a sus discípulos a ir a todas las naciones a predicar su mensaje y a ser discípulos. El hecho de que Mateo termine de esta forma su evangelio hace una clara referencia a la promesa que se había hecho a Abraham de que en su simiente todas las naciones de la tierra serían benditas. Así que a grandes rasgos yo quiero que ustedes, mientras voy predicando esta tarde, tengan en mente que Mateo de principio a fin nos quiere recordar que Dios es fiel en cumplir todas y cada una de sus promesas. En este caso muy específico, la promesa del Mesías prometido, ¿verdad? Que salvaría a la humanidad de su pecado. Pero a grandes rasgos el mensaje es contundente. Dios es fiel. Aunque parezca tardar, no faltará a ninguna de sus promesas, sino que cumplirá cada una de ellas a su perfecto tiempo y para su gloria. Hoy, en particular, vamos a mirar Mateo 2. A propósito de la época, ¿verdad? Son textos que comúnmente se predican en Navidad, pero por encima de la temática de la época, quiero que veamos cómo Mateo 2 específicamente apunta a la soberanía de Dios y cómo Dios tiene absoluto control de la historia. Si hoy usted está tomando nota, voy a estar hablando de dos puntos fundamentales. El primero es, Dios es quien incluye y dirige a la gente a sus propósitos. Dios es quien incluye y dirige a la gente en sus propósitos. Este texto que acabamos de leer comienza diciéndonos que Jesús nació en Belén y en tiempos de Herodes. Mateo no solamente nos dice que nació Jesús, sino que nació en un pueblito llamado Belén, y esto es relevante.
Durante siglos, este pueblo consistió principalmente en un grupito de casas a las que se accedía por un camino de tierra cercano a una ruta comercial que transitaba de norte a sur en Jerusalén, o mejor dicho, de sur a norte camino hacia Jerusalén. El pueblo no era conocido por ser una ciudad poderosa o políticamente influyente, sino por ser un pueblo de gente común y corriente, trabajadora, específicamente gente que estaba invertida en la agricultura y en el pastoreo. Y es importante porque lo que estamos viendo aquí, mis hermanos, es que el Señor del universo, quien salvaría a su pueblo del pecado, estaba entrando en la tierra de una forma humilde, rodeándose de gente humilde. En un pueblo pequeño, en otro evangelio nos menciona un pesebre en el contexto de la pobreza. Los campos adyacentes a este poblado tenían tierras agrícolas fértiles para cosechar principalmente trigo y cebada. Lo que probablemente le dio el nombre al pueblo. Belén significa casa de pan. Y qué maravilloso nombre para este pueblo, porque aquí nacería el pan de vida eterna. El campo alrededor de Belén era conocido por ser ideal para el pastoreo de ovejas. Y en el Antiguo Testamento, uno de esos pastores de este pueblito fue alguien llamado David, que por cierto fue un joven ungido por el profeta Samuel para ser rey de Israel. Y qué curioso, porque entonces aquí nacería el Rey de Reyes y Señor de Señores. Mateo nos indica que esto sucedió en tiempos de Herodes. Específicamente Herodes el Grande, que gobernó desde el año 40 a.C. hasta aproximadamente el año 4 después de Cristo. Y estos campos y tierra de pastoreos fueron en su gobierno incorporados a la economía de Jerusalén. O sea, existía un tránsito común entre Jerusalén y Belén, que estaban aproximadamente a unos 8 kilómetros de distancia. Y si ese fuera el caso, es posible que gran parte de los productos agrícolas de los alrededores de Belén, así como muchas de las ovejas y de las cabras que se criaban allí, se usaron para las diversas ofrendas y sacrificios necesarias para el templo. Qué curioso, ¿verdad? Porque aquí es donde nace quien se ofrecería como el más grande sacrificio por nuestros pecados. Pero para Mateo, lo más importante y lo que él quiere resaltar al referirse a Belén es que el lugar de este nacimiento no era meramente al azar. No fue que las circunstancias propiciaron que Jesús naciera en este pueblito, sino que Dios había designado desde la eternidad que el Salvador del mundo iba a nacer en este lugar. Y lo que vemos en el verso 6 es una referencia a Miqueas 5:2, donde el profeta habla precisamente de cómo este pueblito iba a ser quien albergaría a nuestro Salvador. Pongan atención, mis hermanos, porque lo que Mateo quiere resaltar es que es Dios quien designa donde su Hijo iba a venir al mundo, donde su rey entraría a esta realidad. Y entró de forma humilde, sin ningún esplendor de que jactarse, sin ninguna protección humana. Todo esto para apuntar única y exclusivamente a su gloria y providencia en toda esta historia. La historia entonces nos presenta unos personajes bien interesantes. A pesar de la humildad del contexto terrenal en el que vemos a Jesús nacer, los cielos no dejaban de declarar y de anunciar y celebrar la llegada del Creador de este mundo. Y lo vemos, por supuesto, porque hay una estrella. Hay una estrella anunciando que el Hijo de Dios, el Mesías prometido, había
venido aquí a la tierra. La promesa de Dios, los cielos estaban anunciando que estaba por cumplirse. Y mientras Lucas, específicamente Lucas 2, nos muestra una escena donde ángeles visitan a pastores cercanos a la escena de la natividad. ¿Recuerdan esa escena? ¿Verdad? Donde los pastores de precisamente las áreas circundantes a Belén son encontrados por ángeles que les mencionan, les anuncian el nacimiento del Mesías. Aquí Mateo no nos menciona esa escena. Nos habla de una estrella de oriente y de unos magos. Y cuando utilizo la palabra magos no quiero que se imaginen a alguien con un sombrero sacando un conejo. No. Me refiero a unos personajes probablemente de jerarquía, gentiles, sabios, probablemente astrónomos, según la tradición, que identificaron a esta estrella como la estrella del rey de los judíos. Entonces, detrás de todas estas maravillas que están sucediendo, tanto en los cielos como en la tierra, alrededor de la llegada de Jesucristo al mundo, Dios claramente está llamando a gente a mirar a este gran Salvador. Dios está convocando a gente a que vinieran a conocer en el contexto humilde y pobre en el cual el Salvador del mundo había venido aquí a la tierra. No se nos da detalle sobre quiénes eran estos sabios extranjeros o cómo sabían que esta estrella los guiaría al Mesías. Esos detalles no los tenemos. Y no sabemos de nadie más que haya identificado esta estrella como una señal del nacimiento del Mesías. El texto no entra en esos detalles ni nos quiere dar esos detalles, hermanos. Nos podemos romper la cabeza la tarde entera averiguando cómo fue que hicieron el cálculo, cómo fue que midieron, de dónde, cómo fue que todo lo que precedió a este acto, pero la verdad es que la Biblia no nos da el detalle. ¿Y saben por qué? Porque no nos debe de preocupar. Pero de esta señal del cielo y de la interacción con estos sabios, creo que podemos tomar dos verdades importantes. La primera es que la providencia de una estrella guiando a estos sabios a buscar y a adorar al rey de los judíos es una clara muestra de la misericordia de Dios, extendiéndose no solo a los que estaban cerca, a estos pastores de Belén, de quienes nos habla Lucas, sino también a los que estaban lejos. No solo de los judíos, sino también a los gentiles. ¿Por qué? Porque este niño que había arribado aquí a la tierra sería el salvador de los judíos, pero también del mundo entero. Y estos hombres, adorando a este niño con ofrendas cuantiosas, mis hermanos, oro, incienso y mirra, representación de valor significativo. Estos hombres adorando al Mesías judío era un destello de la esperanza a las naciones fuera de Israel. Y una muestra de cómo Dios estaría levantando un pueblo para adorarle a Él mucho más allá de los confines de la tierra de Israel. Y Mateo fue intencional en señalar a su audiencia, probablemente en la cual estaban muchos judíos, cómo Dios estaba cumpliendo las profecías del Mesías Salvador. Y aquí apenas vamos por el capítulo 2, mis hermanos, del Evangelio de Mateo. Y ya vemos a Dios levantando gente para adorarle dentro de otras naciones. Apenas vamos por el capítulo 2. Imagínense el choque que debería de haber sido para el lector judío en esta época encontrarse con que en el capítulo 2 ya Jesús está recibiendo la adoración y el servicio de gente extranjera. Y esto, mis amados hermanos, es una noticia maravillosa. Porque Dios no está buscando gente con trasfondos culturales específicos. Dios no está buscando raza, Dios no está buscando nada de estas cosas terrenales, que por cierto perecen. A lo largo de toda su historia, Dios está levantando un solo pueblo.
No unido en torno a cosas terrenales, sino unido en torno a la persona y la obra de Cristo. Ahora bien, ¿te has preguntado por qué nadie más llegó a través de esta estrella? Yo me hago preguntas así, locas a veces, ¿verdad? Tendré un cuestionario grandísimo cuando llegue allá al cielo y voy a hacer preguntas a Dios. Esa es una de las cosas que tengo en agenda. No se va a cumplir esa agenda aquí. Cuando llegue allá, sí. ¿Por qué no se nos habla de grandes multitudes llegando a ver al niño guiados por esta misma señal? Déjenme hacer esta anotación, esta aclaración. Yo no estoy diciendo con esto que estos sabios de Oriente eran un puñado de gente. Mucho menos que eran tres, como lo vemos, ¿verdad? Melchor, Gaspar y Baltasar, como nos enseña. No, nada, olvídese de eso. Probablemente era un séquito de personas que habían venido a contemplar a dónde los llevaba esta estrella. Pero lo cierto es que nosotros no vemos a más nadie. Vemos a este grupo de personas siendo guiadas a la persona de Jesucristo por medio de la estrella. Entonces, número 2, el texto también apunta como Dios mismo es quien llama y guía de forma específica a personas a Jesucristo. Estos hombres probablemente habían escuchado hablar de las maravillas del Dios de los judíos, como muchas personas de la época también. ¿Por qué? Porque las narraciones sobre las maravillas que este Dios había hecho en el Éxodo y cómo había liberado a este pueblo de Egipto, se regaron entre los pueblos. Pero estos individuos específicamente, sin ser judíos, sin ser cercanos a las costumbres y liturgias judías, Dios, y aquí está el punto, Dios los movió a Jesús. De la misma forma, mis hermanos, nosotros llegamos a Cristo. Probablemente no por una estrella, ¿verdad? Pero lo cierto es que sea como sea que hayamos venido aquí hoy, y mucho más allá que hayamos venido a Cristo, fue porque Dios movió lo que tenía que mover, Él, para traer nuestro corazón a la atención del Mesías. Dios moviendo a estos hombres a encontrar a Jesús por medio de una estrella, mis hermanos, moviendo los cielos para traer a estos hombres, es una muestra poderosa del compromiso de Dios salvar a su pueblo, no importa dónde esté. Ellos no estaban en Israel. A fin de cuentas, Dios es quien despierta nuestro corazón a buscarle. Él es quien da la sabiduría para encontrarle y es quien guía nuestras vidas para adorarle. Ellos estaban en esta escena de la historia de la redención, no meramente porque lo buscaron, no meramente porque hicieron los cálculos correctos, ni los números le dieron, sino porque Dios los estaba trayendo a conocer a su Hijo, que también era el Salvador de ellos. Ese niño con el cual se estaban encontrando era el Salvador de ellos. Y la respuesta de estos sabios al encontrarse a Jesús tiene que impactarnos. Porque no fue sencillamente, ay, mira qué bonito es el niño. Estos sabios que vienen con oro, con valores cuantiosos, sabrá Dios por cuántos meses caminando, se desbordan en darle todo lo que tiene y darle su adoración a este niño. Sabios, probablemente jerarcas o funcionarios de sus naciones. Imagínense esto, póngase aquí. Estos hombres de poder, de influencia, sabios, postrándose ante un niño extranjero, pobre, y ofreciendo regalos como si fuera un rey mucho más superior que ellos.
Y la razón por la cual le adoraron es porque ellos sabían que este niño era mucho más que un rey. Era el Rey de Reyes y Señor de señores. ¿Y ustedes saben por qué lo sabían? Por la providencia y la misericordia de Dios. Nosotros no sabemos cómo Dios obró en la mente y en los corazones de estos hombres. Pero lo cierto es que vemos a través de esta respuesta de adoración y rendición absoluta. Mis hermanos, piensen en esto, ante un niño pobre con su madre, dando todas estas ofrendas y adoración, solamente puede ser explicado a través de que ellos hayan visto y conocido que era mucho, pero mucho más que el rey de los judíos. Amados, si por algo podemos adorar a Dios, reconocer lo grande que es su Hijo Jesucristo. Si hoy podemos maravillarnos de esta obra salvadora que se hizo a nuestro favor, no es por pura casualidad ni porque fuimos muy inteligentes. No somos tan inteligentes, mis amados. Nuestra inteligencia no supera nuestra pecaminosidad. La única forma en la cual podemos conocer a este Salvador es porque Dios haya atraído y abierto nuestros corazones a su grandeza. El segundo punto que quiero compartir con ustedes hoy es que Dios cumplirá sus propósitos a pesar de la oposición de sus enemigos. El primer punto, les decía que Dios es quien incluye y dirige a la gente a sus propósitos. El segundo punto, Dios cumplirá sus propósitos a pesar de la oposición de sus enemigos. Ya en la historia vimos a Herodes el Grande, rey de Judea. Y Herodes busca indagar todo lo que saben estos magos, estos sabios, y miente al indicarle que su intención es ir y adorarle también. Los magos, con toda buena intención, prosiguen su camino a adorar al Mesías, mientras ignoran que la verdadera intención de Herodes es asesinar al niño. ¿Por qué? ¿Por qué Herodes intentaría asesinar a este niño? Por supuesto porque lo veía como una amenaza. Lo que vemos es a Herodes pensando que él podía detener el plan de Dios. Lo que él ignoraba es que Dios no tenía que pedirle permiso a él para traer su rey al mundo. Dios no tenía que comenzar a hacer una encuesta entre todos los gobernantes de la tierra para consultar cuándo iba a traer al Salvador del mundo. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Porque Dios está por encima de todos los gobernantes de esta tierra. Vemos en la historia que los sabios fueron avisados por Dios y se fueron luego de rendir su adoración al Salvador sin avisar a Herodes. Vemos también que de igual forma José es advertido por un ángel y se llevan a Jesús a Egipto. Pero la pretensión de Herodes es muy parecida a la de muchos hoy. ¿Cómo así? La pretensión de Herodes habla mucho a nuestro corazón, al corazón del ser humano. Anhelamos poder, anhelamos recursos para tener control de nuestras vidas y sentirnos seguros. Por eso es que buscamos poder, por eso es que buscamos tener una buena economía, porque al final de cuentas queremos estar seguros. Y en el momento que el Mesías llega aquí al mundo, Herodes se siente inseguro. Porque hay alguien que está atentando contra su poder. Lo cierto es que si bien somos responsables de nuestros actos, nosotros no tenemos control supremo de nuestro destino, y mucho menos de los planes de Dios. El verso 15 hace referencia a Oseas capítulo 11, verso 1.
Y básicamente lo que nos señala es cómo Dios, asimismo como había llamado a Israel a Egipto como parte de su plan para preservar la descendencia de Israel en la era de los patriarcas, así en este momento estaba llamando a su hijo unigénito a Egipto para preservar el plan redentor. El más alto gobernante de la región, mis hermanos, Herodes, no pudo destruir al Salvador del mundo. Porque Dios, mis hermanos, era quien estaba orquestando la historia. Aún en medio del odio, del poder y de las ambiciones de sus enemigos. O sea, desde la perspectiva de Herodes, él estaba haciendo todo lo posible para destruir a este rey judío que atentaría contra su reino. Pero desde la perspectiva de Dios, mis hermanos, el orgullo y la prepotencia de Herodes no eran sorpresa. Y solo servían para el cumplimiento de lo que él ya había visto y ordenado desde la eternidad. Oigan cómo suceden las cosas aquí en la tierra. Este hombre arrogante está pensando que él sí puede detener a Dios. Mientras que Dios en los cielos está diciendo, sigue así, que al final tú lo que sirves es para mis propósitos. Herodes pensaba ser astuto, pero tal como leímos más temprano en el Salmo 2, Dios se estaba burlando de él. Tristemente vemos cómo este hombre muestra su orgullo y su maldad al extender su odio sobre niños inocentes a los cuales asesina sin piedad. Solo por esto, solo porque él se sentía inseguro, solo porque él veía una amenaza en este niño. Y asesina una multitud de niños sin piedad con el fin de a ver si pegaba a uno de ellos y este era el Salvador que iba a atentar contra él. Pero Mateo no pierde la oportunidad de hacernos entender que Dios no solo estaba activamente protegiendo a su hijo en camino hacia su obra redentora, sino que también él ya había contemplado la maldad de este hombre desde la eternidad. O sea, Dios no está moviendo aquí la historia según las circunstancias se presentan. Dios no estaba en el cielo diciendo, oh, wow, se enojó mucho Herodes. Déjame sacar a mi hijo de aquí. Oh, wow. Dios nunca ha dicho, mira, eso no me lo esperaba. Y Mateo quiere dejar esto bien claro, mis hermanos. Y lo hace citando en el verso 18 a Jeremías 31:15, donde Dios contempla y anuncia este doloroso evento. Dios veía la maldad y el odio en el corazón de Herodes, así como la ve en todos los hombres. ¿Usted piensa que Dios no ve su corazón? ¿Usted piensa que Dios no está contemplando sus planes desde ahora? De hecho, desde la eternidad. Dios lo sabe, mis hermanos. Y no lo van a agarrar por sorpresa. Dios también veía el dolor de su pueblo en medio de esta injusticia. Y lo profetiza a través de Jeremías. Cómo este poblado iba a estar desconsolado. ¿Y usted sabe por qué él veía esto? Porque él también lo veía con dolor. Pero Mateo quiere que no olvidemos que a pesar de la tragedia, Dios no ha perdido el control, ni ha sido jamás sorprendido. El Hijo de Dios entró al mundo, mis hermanos, como frágil, limitado en el cuerpo de un bebé, siendo sostenido y cuidado por una mujer joven y pobre y por su esposo, un carpintero, sin ninguna influencia social o recursos a su favor. Pero no por eso, este niño, este Salvador, este Dios encarnado, no por eso dejaba de sostener al mundo y de trazar el curso de la historia como Él había determinado desde antes de la creación del mundo.
Y Dios mueve a Jesús y a su familia a Egipto cumpliendo su palabra. Y luego los trae, entonces, a Nazaret. Y el contexto de que Jesús se asiente en Nazaret es bien particular porque José tiene temor del nuevo gobernante de la región de Judea, Arquelao. Y recibe aviso de un ángel del Señor para entonces asentarse en Galilea, en la ciudad de Nazaret. O sea, los planes eran, vuelvo a Judea, a mi casa. Pero lo cierto es que aún en medio del temor de José, Dios está orquestando que al final se asiente Jesús en Nazaret. Y todo esto Mateo nos declara para que se cumpliera lo que dijeron los profetas. El Mesías sería llamado Nazareno. El nacimiento y los primeros años de la vida de nuestro Señor ciertamente fueron tiempos de incertidumbre, mis hermanos, de injusticia, de angustia, de profunda maldad. De seguro, tú y yo, estando ahí presentes en ese contexto, hubiéramos apostado a que el plan no funcionaría. Hubiéramos apostado a Herodes. Después de todo, el mundo nos tienta a pensar y nos enseña que los poderosos siempre se comen a los débiles y que la justicia y la verdad raramente prevalecen. Eso nos enseña el mundo, ¿verdad? Pero la historia de los evangelios, mis hermanos, nos enseña que ni Herodes, ni Arquelao, ni el César, ni los líderes religiosos de la época, ni el mismo Satanás podrían detener el plan de Dios. Dios ciertamente salvaría a su pueblo y nada lo detendría. A pesar de todas las maquinaciones en su contra, aquel que se cobijó en un pesebre al venir a la tierra y se hizo frágil, creció y caminó en perfecta justicia, sin pecado, murió para pagar el precio justo de nuestra maldad. ¿Y saben qué? Resucitó al tercer día y hoy está sentado a la diestra del Padre. Asimismo como controló la historia de la redención mostrada en los evangelios y cumplió todo lo que él había anunciado sin que nadie lo pudiera detener, asimismo, mis hermanos, sostiene el curso de la historia hoy. Y un día regresará a juzgar la tierra, castigar la maldad y exaltar a los que confían en él. Él no ha dejado de ser todopoderoso y soberano. Mis hermanos, Él sigue en control y nunca lo ha perdido. Si hoy estás aquí y no conoces a Jesucristo, mira, hoy abrimos la palabra de Dios delante de ti. Y la Biblia nos enseña que esta misma palabra que estamos leyendo fue encarnada y se hizo hombre en Jesús. Hoy, al contemplar la palabra de Dios juntos, hemos estado mirando a Jesús. Hemos estado mirando al Salvador. Algunos de los que están aquí o escuchan este mensaje saben que Dios les está pacientemente e insistentemente llamando a venir a Él y vivir para Él. Puede ser que lo que te haya traído hoy, como dije más temprano, no es una estrella guiándote en el cielo. Puede haber sido un amigo, puede haber sido un familiar, un video de YouTube, las redes sociales o como sea. Pero lo cierto es que sea lo que Dios haya usado para traerte aquí hoy, o para escuchar este mensaje, Dios te está llamando a contemplar a su Hijo. Y Dios te está llamando a que vengas a su Hijo. Su nacimiento fue solo el comienzo, pero Él vivió a la perfección y murió cargando por nuestra maldad, cargando todo nuestro pecado, para salvar de la condenación eterna
a todo el que se arrepiente de sus pecados y confía en Él para salvación. Resucitó y, como dije, está sentado a la diestra de Dios Padre, esperando un día regresar para juzgar a todos aquellos que persisten en vivir en su pecado y lejos de su voluntad. Mientras tanto, Él está extendiendo su mano de misericordia hacia ti. Mientras tanto, Él con paciencia y amor te está llamando. Mientras tanto, Él está frenando su juicio, su justa ira contra ti. ¿Tú crees que el hecho de que Dios te haya traído a contemplar a este gran Salvador y a rendir tu vida en arrepentimiento a Él es algo que tú debas de tomar a la ligera? ¿Tú crees que es algo que tú puedas decir, esto lo pospongo? Que el Dios del universo te esté mirando con misericordia y llamándote a venir a los pies de su Hijo para que tú seas salvo. Te ruego, mi amado amigo, que no desperdicies este momento ni abuses de la paciencia con que Dios te está trayendo a Él. Ven a Jesús. Confiesa de forma sincera que tú has pecado contra Él y ríndete en confianza a este Salvador Cristo. A la iglesia que está aquí hoy. Mis amados hermanos, nosotros somos frecuentemente tentados a pensar que Dios no tiene propósito en medio de nuestras circunstancias. Lo hacemos porque nos da dificultad de entender la magnitud del poder de Dios obrando a favor de su iglesia, así como su fidelidad para cumplir lo que Él ha prometido. Especialmente, esto es especialmente cuando sufrimos. Se nos hace difícil entender la fidelidad y el propósito de Dios, especialmente cuando estamos sufriendo. Somos tentados a creer que nos salimos de las manos de nuestro Dios. Dudamos de nuestra salvación, del poder de la palabra de Dios obrando en nuestra familia, en nuestros hijos. Dudamos de Dios teniendo el control de nuestro futuro. Pero hoy yo quiero decirte que Dios no ha perdido el control ni lo perderá. Que la soberana mano de Dios te ha traído a su redil. Y su soberana mano también te sostendrá hasta el final. Porque ya Él lo ha determinado así. Déjeme decirle, para Dios no es una posibilidad que tú seas preservado hasta el fin. Dios ha determinado que sea así. Filipenses 1:6 dice que el que comenzó la buena obra en nosotros la va a terminar. Aquel que sostiene toda su creación por el poder de su palabra, mis hermanos, como dice Hebreos capítulo 1, no dejó de sostener toda su creación mientras era un bebé. Siendo un bebé, indefenso en un redil. Esas no fueron las vacaciones de Jesús para sostener toda la creación. Siendo un bebé, era 100% Dios. Y sostenía toda la creación, mis hermanos. Si Él la sostenía ahí, estando en Belén, en un pesebre. Si Él la sostenía ahí, estando en los brazos de su madre, en pobreza y en fragilidad. ¿Por qué dejaría de sostener a su iglesia? A quien ama. Si hoy Él está sentado a la diestra de Dios Padre, después de pagar por nuestros pecados con su vida y luego de derrotar a Satanás en la cruz, ¿por qué Él dejaría de sostener a su iglesia? Si no lo hizo allá, dejar de sostener a la creación, ¿por qué dejaría de sostener a su iglesia ahora, cuando Él ha sido exaltado? Esta porción de Mateo debe encender en nosotros la verdad de que ni la vida, ni la muerte, ni nada de lo creado podrá jamás apartarnos del amor de Dios en Cristo y de sus propósitos eternos. Así que mientras sufrimos en esta tierra en diferentes formas, la iglesia de Cristo puede caminar firme y sin temor, obedeciendo lo que Él ha dicho. Pero mientras camina y batalla en medio de la hostilidad de este mundo y del príncipe de este mundo, al mismo tiempo, mientras batallamos, mientras caminamos, mientras predicamos, mientras hacemos todas estas cosas,
Al mismo tiempo, podemos descansar. Podemos descansar, mis hermanos, en un Dios que cumple su palabra y tiene el control de la historia. Y ciertamente llevará a su iglesia hacia la gloria por medio de Cristo. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Podemos contemplar esta historia, Señor. Y podemos, Señor, decir, tú tienes control. Nunca lo has perdido. Tú eres Señor y soberano sobre toda tu creación. Y qué maravilloso es tenerte a ti como Padre. Porque, Señor, nuestras vidas no serán desperdiciadas. Tú cumplirás tus propósitos eternos en nosotros. Has sostenido a tu creación. Nunca lo has dejado de hacer. Y asimismo sostienes a tu iglesia. Y lo harás hasta el final. Gracias por traernos a tu redil. Gracias, Señor, por cada persona, cada señal, cada cosa que utilizaste para traernos a escuchar tu evangelio y poder conocerte a ti. Gracias porque no lo merecemos. Te damos toda gloria y honra a ti, Señor Jesús. Ayúdanos a digerir esta verdad y a vivir por ella para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.